Efesios capítulo 6, versículo 10. Leemos la palabra bajo los tres poderosos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, hermanos: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y qué? Y en el poder de su fuerza. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Y el 12 qué dice? En las regiones celestes. Puede ponerse cómodo, tome asiento. Mis hermanos, aquí vemos que el apóstol Pablo se le ha revelado el mundo espiritual. Amén. Y él habla de principados, habla de potestades, habla de gobernadores, habla, hermano, de un sinnúmero de un ejército que se levanta en contra de los hijos de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cuando él empieza a ver esa clase de cosas, él nos enseña a través de las cartas que él escribió. Nos dice que si usted y yo empezamos, hermano, a buscar la palabra del Señor, usted y yo vamos a poder ver lo que no podíamos ver antes. Lo que me hace dominar lo invisible, hermano, es la fe. Porque cuando usted empieza a leer la palabra, a vivir la palabra, a escudriñar la palabra, a leer la palabra del Señor, a amar la palabra, usted le va a ser revelado el mundo espiritual. Porque la palabra es la fe, ¿cierto que sí? La fe. Cuando usted lee la palabra, usted se va llenando de fe y se le va revelando, hermano, lo que hay en el mundo espiritual. Si usted lee Hebreos capítulo 4, capítulo 11, versículo 3, dice que por la fe entendemos haber sido constituido, ¿qué? El universo. Y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que si yo escudriño las escrituras, si yo leo la palabra del Señor, yo voy a crecer en fe y las cosas que yo no veo en el momento las voy a poder ver. Voy a explicarlo mejor. Cuando usted y yo no vemos la plata que necesitamos en este momento, ¿cierto? Usted y yo no vemos la sanidad que necesitamos en este momento. ¿Ninguno necesita una sanidad? Bueno, todos estamos sanos. Bueno, gloria a Dios. Vamos a hacerlo con el dinero. En este momento no estamos viendo el dinero que necesitamos. ¿Cuántos necesitan dinero? 3 nomás. Bueno, el resto no necesita. Yo sí necesito dinero. Entonces, ¿cómo hacemos para ver lo que no estamos viendo? Cuando usted empieza a amar la palabra, a pasar tiempo con la palabra, a leer las escrituras, no solo leerlas, escudriñar las escrituras. Porque la vida eterna no está en leer la palabra solamente, sino en escudriñar. La Biblia dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna. ¿Qué es escudriñar? Cuando usted saca la Biblia y usted en el tiempo, usted empieza a meditar y usted lee un versículo. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo así, Señor? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué me quieres decir aquí, Señor? Que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que por el poder de tu palabra fue que se materializó lo que usted necesitaba que apareciera. Yo en estos momentos necesito dinero. En estos momentos necesito una sanidad. En estos momentos no veo mi familia. En estos momentos no veo mi familia aquí en la iglesia. En estos momentos yo tengo algo por resolver. Cuando usted y yo empezamos a leer las escrituras, a meditar en la palabra, esas cosas que usted no ve van a traer del mundo espiritual aquí a la tierra. Porque es por la fe. Entonces yo tengo una situación, medito en la palabra, y cuando medito en la palabra recuerdo que por el poder de la palabra se trajeron las cosas del mundo invisible al mundo visible. Entonces la palabra es tan poderosa que puede hacer materializar lo que usted necesita solo con meditarla o con decretarla. Pero como hoy en día, déjeme hacer un paréntesis y vuelvo a decir lo mismo, el momento que queda libre es para ver celular. ¿Qué pasaba antes? Mire, hermano, a mí me da una alegría yo pasar por la calle o pasar por lugares donde está la familia afuera, sentados charlando sin celular. Yo digo, uy, es raro ver eso. Porque ya la gente cuando le queda un tiempito es viendo celular. El diablo se inventó, hermano, replicó algo terrible que está acabando con la familia, con la sociedad y con la gente que ya no pueden socializar. Porque es con ese bendito celular. Yo
he estado con amigos que les he dicho, guardas el celular o me voy. Porque está uno charlando y yo, ajá, sí, y charlan con uno y viendo ese celular. Eso es fastidioso, hermano. No se preocupe, yo también me estoy desligando porque eso es una atadura terrible. Eso es algo terrible, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted y yo le sacamos tiempo a la palabra, a meditar, a repetir el versículo, Señor, ¿qué me quieres decir? A colocarle sentido a la palabra. Estamos escudriñando. ¿Y qué va a pasar? Lo invisible se va a hacer visible. La tierra no, usted lo que usted necesita. Dios tenía una necesidad en el principio, ¿y cuál era? La creación, ¿cierto que sí? Y si dice que por el poder de la palabra las cosas fueron hechas de lo que no se veía, entonces cuando usted y yo leemos las escrituras y meditamos en ella y empezamos a meditar y a repetir y a meditar, lo que usted necesita se le va a materializar. No, usted no me ha entendido todavía, no. Aquí dice, hermano, la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué el diablo ataca la lectura de la Biblia? ¿Por qué el diablo no deja que las personas saquen un tiempo para leer las escrituras y escudriñarlas? Entonces empiezan los dogmas humanos. Yo ya lo leí, ya sé qué quiere decir eso. Yo tengo tiempo, no tengo tiempo y no para otras cosas. Vuelvo y le digo, saque la suma de usted cuánto pasa en el celular. Usted no, otras personas. Y se va a dar cuenta que no son minutos, sino horas. Porque el momentico que le queda libre es para. Ya la gente antes llegaba y se sentaba y se ponía a meditar, hermano, y a pensar en un problema y encontraba la salida. ¿Usted no le ha pasado que cuando usted le da vueltas a algo, no, pero si yo hago esto y esto, y no, esto no, porque me pasa esto, voy a pensar de otra manera, esto, al final usted encuentra la salida, ¿sí o no? Porque cuando usted empieza a meditar, usted se vuelve creativo, y al ser creativo se vuelve productivo. Y el diablo ataca eso para que usted y yo, hermano, respondamos es automáticamente las cosas, porque él sabe que yo sé, que él sabe que yo sé, que cuando usted medita, usted es alguien poderoso en el Señor. Entonces al meditar, y más cuando meditan la palabra, viene la revelación. Eso fue lo que le pasó a los hijos de Exeba. Que los hijos de Exeba, hermano, echaron fuera al espíritu inmundo. Y resulta que ellos lo echaron fuera porque lo escucharon por allá de otro, lo echaron fuera y estaban operando bajo un rumor o lo que ellos habían escuchado. Y no le hicieron caso. Pero a Pablo, ¿por qué sí le hacían caso? Porque él no lo había dicho porque lo había escuchado, sino que él se movía desde la posición de la revelación de ese nombre. A él le había sido revelado, y para haber sido revelado, a él le tocó que pasar tiempo con el dueño de ese nombre. Por eso Jesucristo una vez le dijeron, Señor, por allá están echando fuera esos espíritus inmundos. Y el Señor, ¿qué le respondió? Dijo, déjelos, que si no es contra nosotros, por nosotros es. En pocas palabras, yo sé qué relación tengo yo con ellos. Déjeme usted, no se metan con ellos, que yo sé qué relación ellos tienen conmigo. Porque hay gente que piensa que son los únicos, ¿no? Y que solamente Dios habla por ellos. No, el Señor usa a mucha gente, hasta las burras. Amén, ¿sí o no? Entonces, hermano, dice la palabra del Señor que en Juan, que aquella luz verdadera habitó entre nosotros. ¿Cuál es la luz verdadera? Jesucristo es la luz verdadera, ¿cierto que sí? Pero hay dos clases de luces, dos tipos de luz. Está el bombillo que alumbra y le voy a explicar, voy a buscarle un ejemplo. Cuando viene una persona endemoniada, puede entrar bajo una luz, pero ¿qué pasa? No es libre. Pero cuando está bajo la luz de Cristo, sí puede ser libre. ¿Cierto que sí? ¿Por qué le digo esto? Para ilustrarle con un ejemplo lo que el Señor me ha dicho que le traiga en esta mañana. Entonces, cuando alguien porta la luz verdadera, hermano, identifica cosas en el mundo del espíritu, empieza a identificar. No donde sospecha, sino a identificar. Uy, esa persona, Dios mío, Padre, guárdala, ayúdala porque tiene problemas. Y empieza a identificar, empieza a analizar. Entonces, los hijos de Exeba, ellos pensaron que ellos querían imitar esa luz y echaron fuera ese espíritu, no para hacer famoso a Jesucristo, sino para hacer famoso ¿a quién? A su papá, que era un sacerdote pagano. Amén, era un brujo. Pablo le respondía a los demonios porque primero tenía relación con ese nombre. Segundo, él meditaba. Él pasaba tiempo con el Señor. Y tercero, él quería hacer famoso no su nombre,
sino el nombre del Señor Jesucristo. Él quería hacer famoso a Jesús. Y eso es lo que pasa, hermano, con las personas, que los dones van a empezar a operar, se van a empezar a desarrollar cuando usted y yo, la única intención no es ni sacar provecho, no es, hermano, querer mostrarle a la gente que Dios nos está usando, sino, hermano, hacer famoso a quién, al Señor, proclamar el nombre del Señor. Por eso hoy en día la liberación es escasa, porque hoy en día, hermano, la gente quiere es buscar fama y no hacer famoso a Jesucristo. Amén. Y eso pasa porque hay un problema en el corazón, hermano. Hay un problema en el corazón. Hay un problema en el corazón grande. Porque la gente tiene una intención es de exhibir la luz propia y no la luz verdadera, la luz de Cristo. No mostrar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ellos no les había sido revelado. Primero, el nombre del Señor. Segundo, ellos no querían proclamar al Señor Jesús, sino a su papá. Tenían una intención mala. Hoy en día la gente quiere ser famosa, la gente quiere alterar el algoritmo de Facebook, pero no mostrar el nombre del Señor Jesucristo. Y eso sucede porque hay un problema en el corazón. Hay una herida allí, hay una necesidad de aceptación, un problema de rechazo, una sed de fama y de ministerio. Y quieren volverse famosos a como dé lugar, por dinero o por llenar, hermano, un rating. Amén. Entonces, hablando de liberación, la liberación es el pan de los hijos. ¿Cuánto ya lo sabemos? La liberación es el pan de nosotros. Diga, es mío. Y cuando la gente no está en oración, no reprende al diablo, no reclama esa liberación, está comiendo del pan incorrecto. Y hay gente que come pan incorrecto. ¿Por qué? Porque no ora, no echa fuera el diablo. Acuérdese que cuando estamos en los tiempos de aquí oración, hermano, que estamos todos juntos, es para echar fuera al diablo. Amén. Para reprender, para echar fuera. No es momento de quedarse callado, sino empezar a echar fuera, reprender esos espíritus que están operando, hermano, que están estorbando en nuestras vidas. Y si usted y yo no entendemos eso, pues no estamos comiendo del pan, hermano, adecuado. Porque usted y yo entendemos de que usted y yo, Dios y la Biblia y aún el diablo nos llama casa, somos casas. Y cuando usted y yo entendemos de que es una batalla espiritual y que hay una lucha entre el bien y el mal, hermano, y usted y yo estamos en la mitad de que para ver quién nos gobierna. Recordemos que los demonios pueden entrar en los cuerpos y en las personas. ¿Por qué le digo esto? Porque usted y yo tenemos que empezar a analizar, hermano, cómo es la liberación, cómo es que usted y yo tenemos que operar en el mundo espiritual. ¿Por qué le digo de meditar en la palabra, de la fe y todo? Porque esas son las armas que Dios nos dejó. La Biblia dice, ¿por qué empezamos leyendo Efesios? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando usted está leyendo la Biblia, usted se está fortaleciendo en el Señor. Cuando usted medita en la palabra, usted se fortalece. Cuando usted lee las escrituras, el Señor te revela, el Señor te muestra qué tienes que ser liberado, qué puertas tienes que cerrar, qué sanidad necesita tu alma. Porque cuando llegamos a Cristo, hermano, sí, el espíritu se fue. Pero ese no es el problema. El espíritu vuelve, dice, vuelve. ¿Y sabe qué? Él llega y dice, volveré a mi casa, porque él aprendió a convivir en ese lugar. Se llama casa. Y segundo, dice que la encuentra ¿cómo? Adornada. Sí, encuentra que una persona tuvo unos dones. Y dice que vacía, porque ya el Señor no está allí. Y entonces se trae 7 espíritus. ¿Por qué el espíritu vuelve? ¿Y por qué el espíritu entra? Porque la gente dejó la puerta abierta. Si el espíritu se va, pero él conoce el camino, él conoce la dirección y él va a regresar, porque él va a regresar. El principio de la liberación, hermano, es que el espíritu se va, pero el final de la liberación es cerrarle la puerta al diablo. Porque la gente sí fue libre de un espíritu, pero le dejó la puerta abierta, una herida en el alma. Dejó, hermano, allí algo sin solucionar, algo sin confesar. El demonio se fue, ya no posee a esa gente, pero con el tiempo ese espíritu va a volver. Y si encuentra la puerta abierta, va a entrar y va a entrar con 7 espíritus peores. Pastor, ¿cómo le cierro la puerta al diablo? Hermano, ahí es donde está el escudriñar las escrituras, el orar en intimidad con el Señor, en decirle, Padre, ¿qué quieres que yo cambie? ¿Por qué yo tomo estas reacciones? ¿Por qué yo reacciono así? Hermano, ¿por qué yo hago esto? Y todo es por el alma. ¿Qué hay en el alma?
Está las emociones, ¿qué más? ¿Qué más? El intelecto, donde está su memoria, el presente, el pasado. Y está algo que se llama la voluntad. Y cuando usted entiende que en su alma está la voluntad, usted va a entender del por qué usted, aunque quiera hacer lo bueno, no va a poder. Porque si el alma está herida, si el alma está dañada, si el alma, hermano, tiene una herida allí abierta y no se le ha cerrado la puerta, como en el alma está la voluntad, usted no va a dejar de hacer las mismas prácticas. Un alma que no está sana, aunque quiera hacer lo bueno, aunque quiera comportarse como debe comportarse, no va a poder. Porque si no soluciona el problema que hay en el alma, como en el alma está la voluntad, va a seguir teniendo las mismas prácticas. Pero pastor, amor, yo te pegué ayer, perdóname porque yo te pegué, yo no lo vuelvo a hacer. Mi cuchicuchi la abraza, la lleva por allá al centro comercial, le gasta allí donde la costeña comida de mar. ¿Qué quiere? La lleva a Lilipín a comprarle interiores. Pero a los 8 días vuelve y la casca. ¿Pero por qué? Porque no ha solucionado lo que está en el alma, que ahí está la voluntad. Por muchos deseos que tenga, si no soluciona lo que está en el alma, no va a cambiar tu voluntad. Va a terminar haciendo lo mismo. ¿No ha visto que esa es la rueda de las, hermanos, la rueda de la familia, la mayoría? Siempre. Pero termino haciendo, como decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mal que no quiero, eso hago. Pero él más adelante entiende y él sabe y le he revelado, como le fue revelado a David. David dijo: en pecado me concibió mi madre. Él entendió lo que estaba cargando, la maldición, pero no hizo nada por cerrar la puerta. Ahora les hablo de ello. No hizo nada, hermano. No hizo nada. Un espíritu, cuando entra en una persona, el motivo es para destruir, para matar, para hurtar, para colocar desorden, para que cree malos hábitos que lo alejen de Dios. Eso hace un espíritu en un cuerpo, a dañar esa alma como dé lugar. La persona llega a Cristo, sí, la liberta el Señor, pero la puerta queda abierta. Si no cierra la puerta, no pasa nada. No va a cambiar la voluntad, va a tener las mismas prácticas. Va a tener las mismas prácticas. No va a poder dominar lo invisible, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque la voluntad que está en el alma no ha sido solucionada. Un alma sana tiene una voluntad sana. ¿Y qué va a poder? Va a tomar otras acciones. Amén. Va a tomar otras acciones. Entonces, si la liberación comienza sacando un espíritu y termina ¿cómo? ¿Cómo termina? ¿Se le olvidó? Cerrando la puerta. Así termina la liberación. Hermano, si no se acuerda de eso, apúntelo, porque eso es algo importante. Por eso hay personas, hermano, que van a la iglesia y no avanzan, y puede saber mucho de palabra, pero no avanza. ¿Por qué? Porque tiene las puertas abiertas. Eso, los demonios no se van por conocimiento. El alma no es restaurada por un conocimiento, sino por una acción. Aquí dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Tomad la armadura. La armadura no es que usted llegó y oró: Padre, yo me coloco la armadura. No, la armadura no es algo que usted declare. La armadura responde a una acción. La coraza de justicia. Cuando usted obra en justicia, usted tiene un pectoral aquí en el mundo espiritual. Cuando usted anda en verdad, usted tiene ceñido un cinturón de verdad. Cuando usted lee la Biblia, usted la guarda en el corazón y escudriña la palabra, usted tiene una espada, hermano, para poder contraatacar el diablo. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene un escudo grandote de fe, porque cuando lee la Biblia, usted le ha revelado quién es Cristo y quién es usted en el Señor, para poder contrarrestar y apagar los dardos de fuego. Usted no es nadie, usted no es usted es poco, usted nació para nada, usted se va a morir. Vas a apagar esos dardos. Pero si no tiene palabra, si no lee, no escudriña, hermano, pues por mucho que usted ore: yo me coloco la armadura, no es de colocársela. La armadura se va manifestando con el carácter de Cristo en su vida. Yo he escuchado oraciones: Padre, colóquese la armadura, hermano. No, la armadura se coloca con mi forma de actuar. Cuando yo declaro fe, ese escudo cada vez se va volviendo más fuerte. Cuando yo leo la Biblia, cuando yo interiorizo la palabra, ese escudo se va volviendo fuerte, hermano.
Me viene un dardo. Vos no sos nadie, vos naciste en un barrio pobre, tu familia es pobre. Usted es mentiroso, Satanás. Yo soy un hijo de Dios. Y la Biblia dice que si mi principio es pequeño, mi postrer estrado será muy grande. El escudo de la fe apagó ese dardo. Pero el que no cree, ay sí, no, yo no soy nadie, me voy a comer un gusano. Que va, vos no sos capaz de hacer eso. Mentiroso, Satanás. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estás apagando los dardos de fuego del diablo. Si usted cada pensamiento negativo que le llegue, usted con la palabra lo contrarresta, el diablo quedó en la olla, llevando cautivo todos los pensamientos a los pies de Cristo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con la gente? Que a la gente le gusta meditar en lo malo. Por eso dice Filipenses, en esto pensad. ¿En qué? En todo lo bueno, todo lo puro, todo lo noble. Pero como es tan rico acostarse, uy, no, y me hizo esto, y hice esto, y me llegó esto, y no, y yo no soy nadie. Y me acuerdo cuando me pasó esto de pequeño, que me rechazaron en el colegio, y el diablo empieza a mandarle todos esos pensamientos negativos, lo malo, hermano, termina matándose. Así es que llega la gente al suicidio, así. El diablo le empieza a mandar todos los pensamientos de pobrecito, hermano, y empieza a mandarle una cantidad de recuerdos malos y tristes. Como es tan chévere pensar en el problema, hermano, se le entra con la cabeza grandota, ¿sí? Y le presta la mente al diablo. Pero eso pasa, ¿por qué? Porque hay un alma herida, porque el diablo le gusta proveer. El diablo provee. Por eso dice la Biblia, no proveáis para las obras de la carne. Una forma de proveer para la carne es acostarse a pensar en las cosas, hermano, en las cosas malas. Ah, no meditan la palabra, no meditan las cosas buenas, pero sí meditan las cosas malas. Tan raro, ¿no? Tan raro, sí meditan eso. Tan extraño eso, ¿sí o no que sí? Raro eso, hermano. Mire, hermano, eso es tan tremendo que en la liberación, que si no se sana algo, hermano, eso va haciendo generacionalmente. Y le voy a mostrar unos ejemplos en la Biblia. Cuando usted ve, hermano, en la palabra del Señor, usted ve a Abraham, el padre de la fe. ¿Él qué hizo? Él cogió a su primogénito y lo echó. ¿Recuerda? Él lo echó a Ismael. Él era mayor. Él era mayor. ¿Abraham lo echó o no lo echó? Abraham echó al primogénito. Abraham tiene un hijo. ¿Se llama cómo? Sí, Ismael. Pero después tiene ¿a quién? A Isaac. ¿Y qué pasó con Isaac? Isaac tuvo dos hijos. ¿Cómo se llamaron? Esaú y Jacob. ¿Y qué pasó con Jacob y con Esaú? Bendijo a Jacob y echó para la calle sin bendición a Esaú, el primogénito. Jacob tiene ¿cuántos hijos? Tiene 12 hijos. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob, hermano, llega donde Labán y le dice a Labán, Señor, yo quiero a Raquel, me quiero casar con Raquel. Y resulta que sí, el matrimonio, la noche de boda la pasó chévere. Cuando al otro día, hermano, ve a Lea. No era la que tenía que. ¿Y qué pasó con Jacob, hermano? Antes de contarle esa historia del matrimonio, porque también hay una herida grande. Jacob tiene 12 hijos. El primogénito, ¿cuál era? Rubén. ¿Hijo de quién? De Lea, la despreciada. ¿Usted sabe qué es soportar que un hombre ame a otra mujer y esté con esa mujer porque le toca que estar amando a la otra? ¿Qué problema? ¿Qué problema se generó en Lea, hermano? Que ella le tocó que aguantarse 7 años él sentándose a la mesa mirando a Raquel y amándola y deseándola, y ella siendo la esposa. Que ella tenía que estar con Jacob sabiendo que él estaba pensando en Raquel. Porque dice la Biblia que él amaba era a Raquel, no amaba a Lea. Y Lea era feíta porque decían que de ojos era poco agraciada. Así dice la Biblia. Eso es muy horrible, hermano. Por eso tuvo a Rubén. ¿Qué significa la palabra Rubén? ¿Alguien sabe qué significa? No aflicción, mi afición de aficionado. Mi afición, Dios me ha dado un hijo. Dios ha visto mi afición. Dios le dio un hijo a Lea. Pero el problema, hermano, se lo transmitió al hijo, a Rubén. Rubén era el primogénito. ¿Heredó Rubén? Rubén no heredó.
El primogénito tenía que heredar, él no heredó. El primogénito tenía que, hermano, cuidar los intereses de la casa. Se acostó con la concubina del papá, Rubén. ¿Ah? Y generacionalmente se estaba reproduciendo, hermano. Estaban reproduciendo lo que cargaban. ¿Por qué? Por no sanar una herida desde Abraham. Y hay gente y familia reproduciendo y pasa lo mismo y pasa lo mismo. Y no toman la decisión de sanar ese corazón porque la puerta está abierta. Está abierta la puerta. Ah, yo conozco. Sí, David conocía. A él le fue revelado en Salmo capítulo 51. Pero ¿hizo algo? No hizo nada. No cerró la puerta, no la cerró. ¿Por qué? Porque su hijo Amnón violó ¿a quién? A Tamar. Absalón se acostó con las concubinas. La genealogía de él es de Ruth la moabita. Los moabitas salieron del incesto entre Lot y sus hijas. Diga conmigo, no se cerró esa puerta. No se cerró esa puerta, hermano. Cantidades en la Biblia, hermano. Cantidades. Dice la palabra también, hermano, sobre Mefiboset. Usted lo lee en su casa por cuestiones de tiempo. En Mefiboset, hermano, dice la palabra del Señor que él se creó en un lugar llamado Lodebar, lugar sin palabras, significado. ¿Y qué pasa con él? Fue criado, hermano, donde no había palabra. Él no sabía ni siquiera cómo dirigirse al rey. Él era lisiado de los pies. Y aunque era nieto del rey, no sabía cómo comportarse como un nieto del rey. No sabía hablar. Él no sabía hablar. El rey le da, hermano, una posición, le da la herencia, lo coloca ya que se siente al lado de él, hermano, lo trata como una persona del reino, lo trata bien. Pero cuando a David le tocó que salir corriendo porque Absalón, su hijo, lo iba a matar, cuando él regresa, él le hace una pregunta a Mefiboset: ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿Y por qué no se fue? Porque la persona, así tenga plata, así tenga bendiciones, si hay una herida en el alma, no va a cambiar. Tiene el mismo resultado porque ahí está la voluntad. La voluntad. La voluntad. Hay gente que menosprecia, hermano, la sanidad interior, que menosprecia la liberación. Dicen, son orgullosos. No, yo no tengo demonios. O se está orando y se retiran, pues ahí se retiran. No. ¿Por qué? Porque piensan que no necesitan. Todos necesitamos. Todos necesitamos liberación. Todos necesitamos liberación. Eliseo tenía un complejo. ¿Cuál era el complejo de Eliseo? El ser calvo. Llegaron los muchachos, 40 muchachos. Sube, calvo, sube. No lo despedazaron, hermano. Oró, los maldijo y no lo despedazaron unos osos. ¿Tenían que morir esos muchachos? No tenían que morir esos muchachos. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés fue criado, hermano. Él a los 5 o 7 años se destetaba una persona, según las leyes judías. Él duró 7 años sin identidad, 5 años sin identidad, mal contados. Pero él no podía llorar. Cuando él iba a llorar, yo me imagino que le cogía a la mamá y le apretaba. Porque te matan. ¿O será que él no lloraba porque, ay, calladito no lloraba? No, un bebé es imposible que no llore. No conozco un bebé que no llore. Tiene que ser, hermano, que no, pues que no lo conozco. Todo niño tiene que llorar, ¿sí o no? Todo niño. No, pastor, yo tuve un hijo y no lloró. No, pues estaba muerto. Y cuando iba a llorar, ¿usted qué cree? ¿Que cómo lo callaban? Tenían que callarlo a la fuerza. Por eso cuando Dios, después de 40 años, Dios lo va a utilizar, esa herida quedó allí. Señor, yo no soy fácil de habla. Y le tocaron que colocarle un tutor. Y hay personas inválidas en el ministerio por eso, porque no han solucionado cosas desde antes y están, hermano, lisiados, están inválidos, hermano. No pueden manifestar un ministerio a plenitud. ¿Por qué? Porque no se solucionó. No han cerrado la puerta. No la han cerrado. Entonces, eso ahora les cobra factura. Eso ahora está estorbando. No se preocupe, que a mí también. Yo también tengo mis situaciones, hermano. Yo tengo también mis puertas que tengo que cerrar. Todos tenemos puertas por cerrar. Situaciones por solucionar.
para poder empezar a crecer, para poder empezar, hermano, a dejar un legado, para poder ejercer el ministerio, no con problemas ni con complicaciones, sino libres, hermano, libres. Terminó, hermano, Dios le dice a Moisés, háblele a la peña. Imagínense, Dios le hundió el dedo en la llaga, hermano. Un hombre que no tiene fácil habla. ¿Por qué no le dijo a Aarón? Aarón, siempre le decía Aarón, ¿cierto? Porque Aarón era el portavoz de Moisés, ¿o no? Lo veo muy callado. Dios le dice, háblele a la peña. ¿Usted se imagina a Moisés hablándole a la peña? Como no había cerrado esa puerta, ¿qué pasó? La golpeó. Golpeó. ¿Por qué? Porque cuando Dios, hermano, nos quiere restaurar, nos quiere, Él sabe qué botón hundir para saber en qué estamos fallando. ¿Cuál es el error? La gente, hermano, que no sabe hablar termina golpeando. El que tiene la herida va a golpear, va a maltratar, va a dañar lo que está a su alrededor. Lo va a dañar. Lo va a dañar, hermano. Saúl, ¿qué tenía? Saúl era un pastor de cabras. Las cabras son rebeldes, hermano. La Biblia lo dice. Y cuando el rey, hermano, cuando empieza el rey a odiar a David, cuando cantaban, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Las mujeres sabían cuántas personas había matado, ellas no sabían. Ellas habían contado los 10,000, no. Era un decir. Pero como el diablo utiliza gente, hermano, también para alimentar esa herida. Lo que empezó, hermano, de una herida pequeña, no se sana una herida y sana en falso, o se vuelve queloide. ¿Sí saben qué es piel queloide? Se ve por fuera bien, pero por dentro empieza a regarse la infección. Desde que algo empezó pequeñito, al último se vuelve, hermano, terrible. Ya procuraba matar a David. Procuraba matar. O si no, hermano, pregúntele a Absalón. Absalón, hermano, dice la Biblia que después de 2 años, cuando vio que David no hizo nada por defender o hacerle justicia a su hermana Tamar, Absalón esperó 2 años. Y lo que era una herida pequeña, hermano, 2 años se había infectado gran parte del cuerpo, en la parte espiritual. Y hay gente que no ha solucionado algo, y hermano, y cada vez está peor. Hiede esa herida, hermano. Se empieza a podrir y empieza a regarse como una plaga. ¿Y qué pasó con Absalón? Hermano, Absalón terminó persiguiendo al papá, y si no se escapaba David, hermano, lo mataba. Ellas no sabían cuántas personas eran, pero el diablo coloca personas para que la gente que tiene esas heridas escuche, le alimente y empiece, hermano, empiece a reaccionar de la manera que no es la correcta. Entonces tenemos que entender, hermano, que si no solucionamos lo que el Señor nos ha dicho que tenemos que solucionar, si no cerramos la puerta, hermano, eso nos va a estorbar. Y la gente va avanzando y va siguiendo y se va haciendo como que no pasa nada, como que no es conmigo, que no, que eso ya está listo. Y cuando nos enfrentamos a la realidad, hermano, nos chocamos con la verdad. Nos chocamos con la realidad de las cosas. 7 años duró Moisés sin identidad. 5 años, mal contados. 5 años. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Por esa falta de identidad, la hija del faraón le colocó el nombre Moisés, rescatado de las aguas. Él tenía una vara, pero no sabía hablar, no tenía lenguaje, no lo tenía. Él tenía autoridad, pero no sabía hablar. Cuando no se es libre, hermano, de la herida de la niñez, va a ser un discapacitado espiritual. Puede tener llamado, pero es un discapacitado. No lo puede desempeñar a plenitud. ¿Por qué? Porque hay complejos, hay situaciones por resolver. Situaciones por resolver. Cuando Salón le hace ese reclamo, hace un banquete, invita a su hermano para supuestamente para no algo normal, a David se le olvidó. Pero ¿qué pasó? David, hermano, Absalón mató a su hermano, lo mandó a matar. 2 años
Porque cuando hay una herida, la gente termina matando lo que, lo que tiene alrededor. Y ni siquiera sabe por qué. Por eso hay maridos, hermano, que los papás los trataron duros también, que los abuelos los trataron duros. Y eso es algo, hermano, generacional, que si usted y yo logramos entender, no vamos a ver a nuestra pareja como enemiga, sino, hermano, como una víctima de una maldición. ¿Cuántos han dado con personas, hermanos, duras? Ah, pero entonces porque soy así, entonces yo soy así y no cambio. No, eso no se puede quedar así tampoco. Toca que cambiar, toca que cambiarlo. Y a David, hermano, lo estaba alcanzando su negligencia como padre y le costó el reino. Usted y yo no podemos ser como un Elí, hermano, que era grande en el templo, pero en la casa no era un sacerdote. No era un sacerdote. El hombre no era un sacerdote en la casa. Tengo pacto para contigo. El pacto, mire, el pacto, el mismo Dios que le dio el sacerdocio a Elí, fue el mismo Dios que le dijo a Samuel: habla tú con él porque yo no quiero hablar más con él. ¿Sabe por qué? Por la alcahuetería. Hay heridas, hermano. Ah, es que a mí me trataron muy duro de niño y yo no voy a hacer con mi hija lo que a mí hicieron conmigo, o con mi hijo, o con mi nieto, o con mi nieta. Yo voy a ser totalmente diferente. Eso es una herida que toca que cerrar. Porque se repite, se repite. Ya le mostré desde Abraham, hermano, hasta Rubén, de ahí para adelante. Mire David, mire Salomón, Absalom, Amnón, Salomón. Salomón, hermano, era un pagano con las mujeres. Dice la Biblia que no se negó nada a sus ojos. Usted se puede imaginar todo lo que él veía, que hoy en día eran perversiones, antes no. Todo lo que él quiso le dio a los ojos, hermano, para ver. Y David no castigó al hijo cuando tenía que corregirlo. No lo corrigió, sino que dejó eso así. David era una alcahueta, hermano. Tanto así que Joab le tocó que decirle con Absalón: sal y dile al pueblo, cambia ese discurso, porque si no el corazón del pueblo ya no va a estar más contigo. Era una alcahuetería horrible, hermano. Y eso le costó el reino por un tiempo. Le costó el reino. Una alcahuetería, pastora. Eso le costó el reino. Le costó el reino a David. ¿Por qué? Porque lo alcanzó la negligencia como padre. Samuel, hermano, mire, Samuel con el tiempo también le pasó lo mismo. No sanó su herida y le estaba cobrando factura. ¿Sabe qué fue lo que le enojó a Dios, hermano? La pasividad de Elí sobre el pecado de sus hijos. Eso le molestó a Dios, le molestó. Y por eso le cortó el sacerdocio, le volvió tijera, hermano, lo cortó. Le cortó el sacerdocio. Dios nunca más de su casa saldrá o oficiará un sacerdote por mucho tiempo. O sea, le quitó la herencia, se la quitó. Por un detalle como ese, por un detalle. ¿Pero por qué? ¿Quién sabe qué niña estuvo Elí, hermano? Elí predicaba un Dios en el templo que no podía demostrar en casa. Y hay personas, hermano, que yo digo que en el día de la repartición, el día de la bendición, hermano, hay personas que van a esperar una corona por el servicio en el templo, pero se va a llevar una sorpresa cuando le llegue la factura de la casa, hermano. Terrible. Yo a mi hijo, hermano, mire, mis hermanas me decían: espérese que usted tenga un hijo y verá que usted lo voy a ver cómo lo va a hacer de mimado, cómo le va a alcahuetear. Yo le dije: voy a tener mi hijo y le voy a enseñar cómo es que se educa un niño. ¿Por qué? Porque yo ya había leído la Biblia y yo sé cómo es que se tiene que educar un niño según la palabra. Según la palabra se tiene que educar, o si no, ¿de qué estamos? Porque si yo lo voy a educar, yo como yo quiera, conforme a mis sentimientos, porque hay una herida, no lo voy a enseñar conforme a la palabra. Entonces mi hijo, hermano, ¿qué día la otra vez yo llegué y le compré unas medias? Porque él siempre me dice: papi, ¿me trajiste una sorpresa? Entonces llegué yo, hermano, y le pasé las medias. Me dijo: sí, unas medias. ¿Me trajiste el coche de Hot Wheels? ¿Por qué le gustan los carros de Hot Wheels? ¿O me trajiste un dulce? Yo: no, papi, te traje unas medias. Cogió esas medias y me las tiró por allá. Ah, yo no quiero eso. Así se enojó.
Entonces la persona, ay, hay personas que pueden decir, ay, tan lindo el niño, igualito, ve, y le celebra. Yo llegué, me quité el casco, me quité la chaqueta, cogí la correa, cogí las medias, lo cogí una mano y le dije, papi, esto no se hace, se tiene que ser agradecido. Y le metí unos correazos. Ay, pastor tan maltratador, falto de misericordia. No, eso me dice la Biblia. Una sola vez lo castigué. Usted verá ya cuando yo llego ese amor, ese niño con qué me recibe. Así le traiga lo que sea. Papá, gracias, te amo. Si yo me le hubiera reído y le hubiera aguantado eso, estoy creando un delincuente desagradecido. Y por eso hoy en día los hijos son desagradecidos. ¿Por qué? Porque falta pantalones para corregir a los muchachos. Para eso necesita obedecer la palabra del Señor. Obedecerla. Obedecerla. Pero no, ahí se ve a hijas cómo se encaran con la mamá. Yo he visto eso, hermano. Le responden, no le hablan ni con respeto. Yo le hablaba a mi mamá así y me tumbaba los dientes, hermano. Ay, pastor, eso era maltrato, pero era necesario. Porque mal que mal, uno respeta a los padres hoy en día. ¿Por qué cree que el respeto a los padres hoy se ha perdido? ¿Por qué cree que los muchachos ya no duran casi? Por la falta de honra. ¿Y por qué falta de honra? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y tus días sean largos aquí en la tierra. Un padre, una madre que no le enseñe honra a sus hijos, le está cortando los días de la tierra. Los está cortando. Ay, cucho, cucha. Ay, no. Y cogen un hablado así, hermano. Terrible. La Biblia dice que el padre, la madre que no corrige a su hijo, no lo quiere, no lo ama. No lo ama. Estamos entrando en otro tema ya, pero tiene que ver. ¿Pero por qué pasa eso? No es que a mí de pequeño no me dieron esto. Hay un problema en el alma, hay un problema por solucionar. Hermano, si usted disciplina yo por lo menos, al obedecer la palabra, en ese momento no se veía el agradecimiento en mi hijo. ¿Quién es el único que puede colocar el agradecimiento en mi hijo? ¿Yo o Dios? Dios, al ver de que yo le obedecí la palabra, trajo lo que no se veía, de lo que no se veía, el agradecimiento a mi hijo y se lo enseñó. Él, no yo. Con mi acción. Cuando yo corrijo a mis hijos, yo estoy obedeciendo primero a Dios. Y esa obediencia me va a llevar a hacer la voluntad. Y la voluntad de Dios es una llave que me conecta con lo eterno, con lo que no se puede ver y lo traigo aquí a la tierra. Esa es la palabra, es sencillo. Pero si yo me dejo llevar por sentimientos, no, hermano. Sí, yo lo castigué, me dolió, pero toca que hacerlo. Porque lo amo. Yo le dije, papi, y después de que lo corregí, lo cargué, le sobé las piernitas y le dije, papi, tengo que corregirte porque te amo. Y después le doy amor. Pero si yo lo dejo así, hermano, después me va a llegar la factura a la casa, como lo dije ahorita. Y no voy a poder desempeñar, hermano, el ministerio porque voy a estar, hermano, lisiado en el mundo espiritual, con las puertas abiertas. Y por eso es que la gente no avanza, no avanza. ¿Por qué? Por algo tan sencillo, porque tiene las puertas abiertas de algo desde la niñez, así como le pasó a Abraham y como le pasó a David, como le pasó a Saúl. En vez de aprovechar el liderazgo de David, se puso a perseguirlo. En cambio el diablo sí sabe cómo hacer. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Cogió a Sadrán, Mesach y Abednego, cogió a Azarías, hermano, cogió a Misael, cogió a Daniel. ¿Y qué pasó? No, enseñémosle las costumbres y aprovechemos esos talentos y esos dones. El diablo sí es astuto. Tenemos que preguntarle, Señor, ¿cuáles son esas puertas que yo tengo abiertas? ¿Cuáles son las puertas que yo tengo abiertas? ¿Qué es lo que yo estoy permitiendo? ¿Qué es lo que por dónde está entrando el diablo a mi casa o en mi vida o en la finanza? ¿Por dónde se está asomando? ¿Qué es lo que tengo que solucionar? ¿Cuáles son los hábitos malos? ¿Por qué ya no puedo meditar en la palabra? ¿Qué tengo que corregir? Son cosas que uno tiene que pensar. Son cosas que uno tiene que meditar. Pero como no hay tiempo de meditar, la gente no medita en esas cosas y piensa que son anticuados, que no, que eso ya es para viejos, que eso ya no es para este tiempo. Y no atendemos las cosas que tenemos que atender.